Estamos transmitiendo total y completamente en vivo desde La Loma, San Luis Potosí. Gente bonita de San Luis Potosí, cuídense, cuidémonos. Tenemos en este día palabra de Dios, que es importantísimo, que viene a morar a nuestros corazones, que a veces es un bálsamo para nuestro corazón, es miel, decía David, es más cortante, penetrante y cortante que espada de dos filos, también dice la palabra de Dios. ¿Cómo son los procesos de madurez? ¿Un niño de 2 años es maduro o es inmaduro? Pues podemos decir que si ese niño ya come, digamos, sólidos, alimento sólido, es maduro comparativo con un bebé de 1 mes, 2 meses que solamente toma leche materna. Es decir, ¿cuándo se es maduro y cuándo no se es maduro? ¿Un adolescente es maduro? Pues podemos decir que ese adolescente comparativamente con el bebé de meses o con el bebé de 2 años es maduro. Es decir, ¿a qué es a lo que voy? A que la palabra de Dios nos muestra cómo podemos madurar espiritualmente en cada fase, en cada etapa de nuestra vida. Es importante la madurez, es de suma importancia tomar madurez en cada etapa que nosotros vamos viviendo. Por ahí en el desarrollo humano se dice que cada quien se ilusiona con la edad que tiene. Es decir, dependiendo de la edad que tengas, te vas a ilusionar con esa edad, con situaciones, circunstancias propias a esa edad. Hemos dicho en otras transmisiones, en otras predicaciones, que cuando uno tenía 20 años y sabías de una persona de 30, uno decía, es un señor, es una señora de 30. Cuando llegan a 30, se sienten chavitas, chavitos. Así que bueno, ¿qué es madurez? ¿Qué no es madurez? ¿Cuándo madurar? ¿Cómo madurar? La palabra de Dios nos da principios para madurar espiritualmente. Es de suma importancia que los seres humanos maduremos espiritualmente. De suma importancia. Pablo nos muestra en el libro de Primera a los Corintios formas de madurar, maneras como nosotros podemos madurar en la vida espiritualmente. Hay todo tipo de madurez. Yo les ponía ahorita un ejemplo de un tipo de madurez física en ciclo de vida. Un bebé que solamente toma leche materna, comparativo con un bebé que ya come sólidos, pues podemos decir que va madurando ese bebé. Si tiene 6 años, 7 años y anda con biberón, podríamos decir que es un comportamiento no maduro o que no ha madurado. Aunque físicamente ya creció, no sería una cuestión de madurez en ese proceso o en ese desarrollo humano. ¿Saben que Pablo nos pone ejemplos en la palabra de Dios de cómo podemos nosotros madurar? Corinto, una ciudad griega, había abrazado el conocimiento del Dios verdadero, habían aceptado a Cristo en su corazón, les había llegado el mensaje que a muchos les está llegando, es el mismito, les está llegando por transmisión, el mensaje que a muchos de los que asisten a esta iglesia les llegó también, de que Cristo murió por nuestros pecados, de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y que podemos tener formas de vida más evolucionadas, formas de vida más sanas, formas de vida más felices o más agradables que tipos de vida donde se va viviendo sin Dios, sin un temor de Dios o sin tener en consideración a Jesucristo en nuestra vida o la vida espiritual en nuestra vida. Pablo les escribe y entonces empiezan a formar una iglesia ahí en Corinto. Por eso la carta que vamos a leer en la Biblia es Primera a los Corintios, la primera carta que Pablo envía a los Corintios. Y Pablo les empieza a llamar la atención de una forma importante, de una forma fuerte, porque ellos habían llegado a la iglesia, pero habían llegado con costumbres paganas, con costumbres propias de su cultura, con costumbres propias del entorno donde ellos habían vivido y desarrollado. Entonces, muchos de los comportamientos que ellos tenían, querían seguirlos llevando dentro de la iglesia. Y eran cuestiones muy difíciles, muy pesadas, porque el cambio de madurar de una forma de vida lejos de Dios,
de una forma de vida sin Dios, de una forma de vida sin considerar una vida espiritual, de una forma de vida sin, digamos, propiamente el temor de Dios, es muy diferente a una forma de vida cuando tú te acercas a Dios y cuando tienes a Dios, cuando tienes a Dios en tu vida, es muy diferente. Así que bueno, Pablo les escribe porque ellos, a pesar de que habían aceptado a Cristo, habían aceptado el mensaje de salvación, estaban batallando mucho con sus formas de vivir. Tenían formas inmorales de vivir, tenían todavía ahí algunas ideas raras de idolatría, tenían algunas formas también raras de comportamiento, y Pablo empieza a poner orden a esta iglesia. Venían de una cultura, estaban en medio de una cultura, pero Pablo les enseña cómo pueden vivir la vida cristiana sana y qué es el acercarnos a Cristo. Nada tan alejado, nada tan lejos de lo que pasa en cualquier iglesia que se forma o se funda, o una iglesia como esta, o una iglesia como la que ustedes conocerán o asisten. Es decir, llega gente a la iglesia con ciertas costumbres, con ciertos pensamientos, con ciertas ideas, de cierta manera, se acerca, entra, se sienta, escucha, pero muchos de ellos no logran aceptar a Cristo en su corazón. Muchas de esas personas empiezan a llevar una forma espiritual chueca, queriendo llevar una vida parecida a cuando estaban sin Dios. Empiezan a llevar una vida, digamos, mezclada, combinada. Y la palabra de Dios nos dice que andábamos en las tinieblas y pasamos de las tinieblas a la luz. Eso no quiere decir que no llevemos un proceso en el cual vamos cambiando, vamos madurando, vamos dejando prácticas antiguas, vamos dejando cosas en nuestra vida que pertenecen a un tiempo en el cual estábamos sin Dios. Sí, hay un proceso. El problema es que hay muchos en la iglesia, o hay algunos, que no entran en un proceso de madurez nunca. Van con otras motivaciones, van de forma religiosa, asisten de forma para cumplir dogmática, como hacer cierto ritual nada más para estar y ya cumplir y ya sentir que ya estuvieron en la iglesia, o como un quitamanchas, pero nunca entran propiamente en un proceso de maduración. Se les dificulta bastante entrar en procesos de maduración, que de alguna manera entonces algunos viven una parte parecida como vivían antes y nunca caen en cuenta dentro de su corazón que Dios quiere hacer un cambio total y completo de dentro hacia afuera. Y por eso mucha gente contamina lo que es una iglesia, claudica de una vida espiritual porque nunca entra en este proceso de maduración. Eso Pablo lo estaba tratando de evitar en la iglesia de Corinto. Estaba enseñándoles para que se evitara esas situaciones de la gente que asistía ahí, la gente que había decidido ir, conocer de Cristo, que llevaran una vida espiritual sana. Hay gente que batalla para tener fe, confiar en Dios, llega a conocer a Cristo y sigue batallando para creer y confiar en Dios. No se le da la parte de soltarse en Dios y sigue igual como vivía antes, preocupada siempre, exprimiéndose las manos, llevando una vida espiritual, quiere seguir de la misma forma. Parece que no se madura o no se termina de madurar. Si antes era una situación donde siempre vivías en amargura, siempre estabas, digamos, en una situación no de felicidad, de alegría en tu vida, y conoces a Dios, conoces la palabra de Dios, y sigues mezclando tu vida de esa forma también. Es decir, es como si la vida espiritual no te sirviera de nada. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Estamos en 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Tuviste una forma vana de creer, o sea, no te sirvió de nada. Creer en vano no sirve de nada. Multiplicar por cero sigue siendo cero. Vaya las veces que vayas a la iglesia. Así que Pablo aquí nos da principios de cómo madurar espiritualmente,
¿Cómo hacer nosotros un filtro, hacernos un pequeño test, una pequeña prueba de vamos madurando espiritualmente o estamos viviendo como si fuera una vida sin Dios? Y es interesante porque los corintios tenían problemas muy fuertes y muy graves, porque a veces pensamos que alguien que está en la iglesia es alguien que no tiene defectos ni errores. Pablo lo deja clarísimo en 1 Corintios. Les dije, había problemas de inmoralidad ahí en la iglesia, había problemas de idolatría, había problemas de dogmatismo, había problemas de alcoholismo dentro de la iglesia. Es decir, Pablo sabía que esos problemas existían porque la gente que llega a una iglesia pues trae problemas, trae costumbres. Pero lo que Pablo empieza a predicar y a decir es, pueden cambiar y llevar una vida diferente. Dios quiere liberarte de estas emociones, de esta amargura, de este alcoholismo, de esta idolatría. No lleves una vida parecida a la vida que llevabas sin Cristo y sin Dios. No lleves ese tipo de vida. Así que bueno, eso es lo que les enseña, eso es lo que les dice. Y nos enseña aquí tres puntos principales, nada más. Vamos a extraerlos de la palabra de Dios porque me gusta. Dice, el evangelio que os he predicado. Pablo empieza diciéndoles, miren, el evangelio que les he predicado. ¿Saben que evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias? Al paso del tiempo, la palabra evangelio se fue quedando, digamos, ubicada solamente en cuestiones espirituales. Lo usamos como el evangelio, son las buenas nuevas. El evangelio es una noticia máxima. No equivalente a que te sacaras la lotería, mucho más que eso. Por eso es que Pablo dice, yo les he compartido buenas nuevas, buenas noticias, las mejores noticias que pueden haber, que es, les he predicado que Cristo murió por tus pecados, que puedes llevar otra forma de vida, que puedes liberarte de esa depresión, de esa tristeza. Les he enseñado este evangelio. Eso es lo que quiere decir evangelio. Cada que leemos en la palabra de Dios el evangelio, quiere decir que para nosotros como seres humanos tenemos las mejores noticias al leer la palabra de Dios, al comprender la vida de Cristo, al entender que Él dio su vida por nosotros, al estar felices llevando una vida espiritual. Son las mejores noticias que te pudieron haber dado en toda tu vida. Créeme, si alguien te comparte de la palabra de Dios, si alguien te comparte de Cristo, de la Biblia, son las mejores noticias que te pueden dar. Pablo está estableciendo que las mejores y mayores noticias que un ser humano puede tener y recibir es el evangelio. Personas que andan allá en la calle, personas que andan sin Dios, la mejor noticia que tú les puedes dar es que Cristo murió por sus pecados, que Cristo los ama y que Cristo puede hacer una vida diferente para ellos. Pablo empieza a decirles, si leemos 15 capítulos antes hasta este punto, de capítulo 15 de los Corintios, Pablo les pone regañadas muy fuertes por la forma como se comportaban. Lo que, por ponerles un ejemplo, ellos cuando tenían Santa Cena, que la Iglesia Católica lo conoce como comulgar, que les dan una hostia, la Iglesia Cristiana lo hace como un recordatorio de que Cristo murió, vino por nosotros y que Cristo va a regresar. Y sentarnos a la mesa del Señor, es agradable, es un privilegio. Nos arrepentimos en ese momento, nos ponemos a cuentas con Dios y participamos de la Santa Cena. Pero los corintios, ¿sabes qué hacían? Ellos hacían borracheras en la Santa Cena. A la hora de la Santa Cena se ponían borrachos, traían costumbres de fuera, de su cultura, que permeaban hacia la iglesia y para ellos era normal. Pablo empieza a poner una serie de enseñanzas donde los pone en orden y les dice, bueno, ¿qué no tienen casa o comida en su casa para que coman? La Santa Cena o lo que es comulgar, para explicarme mejor, no es borrachera, es sentarnos, compartir y recordar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos terminaban en borrachera, por ponerles un ejemplo de lo que la iglesia en Corinto no entendían y enchuecaban. Pero tuvieron algo bueno. Estas tres cosas que Pablo les dice a la iglesia de Corinto, les dice, fueron muy buenas. Primero, sí recibisteis. El primer paso para que nosotros tengamos esas buenas nuevas o que podamos pasar de muerte a vida o que nuestra vida empiece a cambiar es recibir el mensaje, creer la palabra de Dios, aceptar a Cristo en nuestro corazón aunque nosotros no lo vimos. Tiene una complicación, porque la oferta allá afuera es mucha.
Hay mucha oferta de filosofías, hay mucha oferta de creencias, algunas raras. Continuamente, cíclicamente en la historia de la humanidad surgen sectas raras. Cómo la gente puede seguir a seres humanos y no seguir a Cristo, no seguir a Dios. El primer paso es muy importante. Ve palomeándolo ahí en tu madurez espiritual. Tú dices, yo ya creí, sí creí y creo de corazón. Ahora, ¿de verdad creíste? ¿Recuerdas el domingo que hablábamos, y búsquenlo por ahí en YouTube, es un mensaje fuerte, del paralítico que tenía 38 años, enfermo? Cristo lo sana, pero le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Es lo mismo que nos dice a nosotros a la hora de creer. ¿De verdad quieres ser sano? ¿Sí vas a creer en mí al 100% o con reticencia o con tus formas truculentas o tus formas mezcladas de vida pasada, de mundo, con mi palabra? Y a veces les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Saben que la gente se quiere fabricar su religión personal, su personal Jesus? Donde ellos a su forma y a su manera. Hay gente que sí va a la iglesia, pero no recibe toda la palabra de Dios. Recibe lo que le gusta, lo que le conviene, lo que él siente que es bendiciones. Claro, la oración de Jabes, buenísima, porque si la haces, es muy milagrosa. Si todo al que toca se le abre. Ay, gracias, Señor. Estamos bendecidos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Gracias, Padre. Son palabras que nos gustan. Pero ¿estás recibiendo toda la palabra de Dios o solo lo que a ti te conviene? Esto es muy importante. En el primer punto que Pablo les pone, les dice, sí recibieron la palabra de Dios. Es decir, con la enseñanza que les di, empezaron a dejar esas prácticas chuecas que no aplicaban a una vida espiritual conforme la palabra de Dios, conforme nuestro Señor Jesucristo. O sea, empezaron realmente a madurar, a depurar. Pero el primer paso es importante porque mucha gente no recibe la palabra de Dios completa. Recibe lo que le gusta, recibe lo que le acomoda, recibe lo que siente que puede usar, recibe lo que siente que puede manipular. Pero la parte de responsabilidad, ¿recuerdas? Les decía de este paralítico, Cristo lo busca y le dice, a ver, mira, no peques más. Le dice literal, has sido sanado. Mira que no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No, Señor, eso no me gusta. Eres duro, eres vengativo. ¿Cómo me va a venir una cosa peor? Pues si yo ya estuve 38 años lisiado. Ajá, causa y efecto. Tú tomaste decisiones y por eso es que te vinieron estas cosas. Yo no te castigué. Y sabes, ¿recuerdas que dijimos el domingo que los judíos, los fariseos, los religiosos le dijeron, oye, ¿por qué andas cargando tu lecho? No te es lícito, es día de reposo. Y los fariseos, en lugar de decirle, oye, ¿quién te sanó? Preséntanos a quien te sanó, les dice, ¿quién fue el que te dijo que cargaras tu lecho? Se enfocan en el error de cargar su lecho en el día de reposo y no en la bendición que fue que estaba siendo sano. Así hay gente dentro de la iglesia, toma una parte nada más y su enojo, su molestia, su reticencia a la palabra de Dios lo hace que otra parte lo contamine. ¿Sabes? Cristo lo busca y le dice eso, que se mantenga, que no siga haciendo el mal para que no le venga otra cosa peor. Deja entrever que eso que le pasó es una causa, un efecto. Si andas tomando, manejas alcoholizado y chocas y quedas inválido, pues no lo sigas haciendo, te va a venir otra cosa peor. Ya te sané, le dice Cristo. Y sabes, inmediatamente, ¿sabes lo que hace este hombre? Que ahí no se los dije el domingo por tiempo, pero es molesto porque parece que su corazón apenas iba a entrar en un proceso de transformación. Ya había sido sanado, se había llevado la bendición, pero ¿sabes lo que hace? Inmediatamente cuando Cristo le dice quién es Él, y Él sabe quién es Cristo, Él inmediatamente va con los fariseos y les dice, ya sé quién es el que me dijo que cargara, se llama Cristo. Así hay gente, se lleva la bendición de la iglesia, pero no recibe la responsabilidad. Ni yo te condeno, el regalo del perdón, vete y no peques más. Ese ya no me gustó. Me gusta el regalo del perdón, pero la responsabilidad no me gusta. Me gusta el que Dios me ha dado un privilegio de servirle, de tener un ministerio. No es, a ver, espérenme,
no le estamos haciendo un favor a Dios. De verdad, si tú crees que sirves a Dios en algo y le haces un favor a Dios, estás lejísimos en tu corazón de Él. Es un privilegio. El primer beneficiado es la persona que le sirve a Dios. Tengas el ministerio que tengas, mover una silla, la alabanza, luces, predicar, compartir. El primer beneficiado eres tú. Tu vida está sirviendo para algo. Pero entonces recibimos la palabra de Dios en parte, en un porcentaje, pero otra parte no la queremos, no nos gusta. Este hombre, lo que Cristo le está diciendo, a ver, ya te sané, llegaste a mi conocimiento, llegaste a mis manos, dice Cristo, te sané. Pero mira, no sigas pecando, no sigas haciendo los comportamientos que te llevaron a estar lisiado y enfermo, para que no te venga algo peor. Y este hombre inmediatamente, cuando sabe quién lo había sanado, va y lo denuncia con los judíos. ¿Ves lo que había en su corazón? Hay gente que está dentro de la iglesia, se lleva la bendición, se quiere llevar la bendición de Dios, pero no, es reticente, es resentido, es odioso. No reciben la palabra de Dios al 100%. Dice Pablo, el primer paso para una madurez espiritual, recibe la palabra de Dios toda. Recíbela toda, como viene, tanto la parte de responsabilidad como la parte de privilegio. Es un privilegio ser hechos hijos de Dios, ser adoptados, pasar de muerte a vida, pasar de creación de Dios a ser hijo de Dios. Pero recibe toda la palabra, es un privilegio, pero el vete, no peques más, mira, no sigas ese comportamiento porque vas a terminar mal, mira, hay que ayudar al que necesita, mira, hay que diezmar, hay que ofrendar. No. Y aquí hay un punto importante en este de recibir. Mucha gente se acerca a la iglesia por otros motivos, no por su necesidad de Dios, no por querer adorarle, no por querer parecerse más a Cristo, por múltiples motivos se acerca a Dios. Empiezan a escoger de las predicaciones las que les gustan, la palabra de Dios que les agrada, lo agarro, lo que no, hago jeta, no me gusta, lo desecho, eso no. Y saben, es algo como muy tonto, porque aquí al final dice, creíste en vano, estás creyendo en vano, ¿eh? Si nada más recibes una parte de lo que a ti te gusta y te conviene, estás creyendo en vano. Y mira, esto es muy curioso porque se los digo mucho a los pacientes, y a veces les preguntaba también en la oración, oye, a ti de tu profesión, ¿qué es lo que más te molesta que tus clientes o tus pacientes o los que usan tu servicio hagan? Y comúnmente me dicen, tengo algunos doctores que me dicen, pues que no sigan las recomendaciones que les digo, o que porque luego van a culparme a mí porque no les resultó el tratamiento. O lo que decía un ingeniero, pues no quieren ser enseñados, les dices cómo lo hagan y no lo hacen. Es muy molesto para mí. En cada profesión hay cosas que son molestas. Mira, en cuanto a la teología, eso me causa mucha gracia, porque Pablo es el mejor teólogo, el más importante del Nuevo Testamento. Es el mayor teólogo y nos deja aquí teología pura para nosotros. La palabra de Dios es teología, es el tratado de Dios para nosotros, es el manual que Dios nos dejó para saber cómo comportarnos. Pero ¿sabes qué hace mucha gente que va a la iglesia para recibir la palabra de Dios? Recibe lo que le conviene y lo que no. No, mira, es que yo le doy a los pobres, es que yo ayudo a los pobres. Yo por eso en la iglesia no doy nada, porque pues yo tengo mis cuentas con Dios, yo sé cómo hacerle. Para mí como pastor, que tengo una licenciatura en teología, es molesto. Así como el profesional que no sigue las recomendaciones de su paciente o su cliente y luego va y le reclama y luego se enoja. Es como si el oncólogo tuviera que dar un diagnóstico de tienes cáncer y la persona se enojara con el oncólogo. Eres un maldito, ¿por qué tengo cáncer? Oye, espérame, yo nada más estoy leyendo los resultados, yo nada más estoy leyendo lo que dice aquí. No te enojes conmigo. Nos damos cuenta cómo queremos llevar una vida espiritual no real. Por eso estaba pensando, debemos profesionalizar nuestra vida espiritual, Es en serio, profesionalizarla en el sentido de, ya hazlo bien.
Ya estás dentro de la iglesia, ya estás recibiendo la palabra de Dios, recíbela completa, no va a pasar nada, al contrario, te va a ir mucho mejor, recíbela completa. Porque nos empezamos a inventar formas de cómo nosotros llevar una vida espiritual. A ver, sí, yo voy a la iglesia, pero en esto que dices, no, yo lo voy a hacer de tal forma. En esta otra cosa que dices, yo lo voy a hacer de esta otra forma. De esto que dices, yo lo voy a hacer como yo creo con Dios, porque además, ¿sabes qué? Yo estoy bien cerca de Dios. No nada más en la iglesia, se está cerca de Dios, ¿eh? Dios me escucha en todos lados, ¿sí? Y yo les digo, sí, claro que sí. Le estoy dando, había alguien que me decía, oye, no, yo tengo mis cuentas con Dios, yo en la iglesia no doy, pero yo les doy a mis trabajadores. Ok, le estás dando a tus trabajadores, o sea, me estás diciendo que las personas que trabajan contigo, eres buena con las personas que trabajan contigo, ok. Al desconocido no, ¿verdad? No. Se empiezan a inventar cosas que yo les digo, no vienen en la Biblia, no existen, no lo hagas, por favor. Para cualquier profesional es molesto, para el oncólogo va a ser molesto. Si le dicen, ¿sabes qué? Necesitas tantas quimioterapias y luego regresa el paciente y le dice, oiga, me estoy muriendo, sigo mal. ¿Te hiciste las quimioterapias? No, porque yo pensé que es mejor el veneno de alacrán, el veneno de no sé qué y lo que vendían allá. Es decir, por favor, y en la vida espiritual es parecido. Vienen y me dicen, no, es que ¿sabes qué? Yo estoy llevando este tipo de vida espiritual con Dios. Eso no existe. Te lo estás inventando tú, por tu ego, por tu vanagloria, por tu inmadurez, por tu soberbia. Ya les he dicho, si la mano se separa del cuerpo, se va a pudrir. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué ese ejemplo viene en la palabra de Dios? Que somos un cuerpo en Cristo. Muchas partes del cuerpo no nos agradan, dice Pablo mismo. A alguien no le agrada su nariz, a alguien no le agrada su pelo, a alguien no le agrada, pues claro, pero no por eso te agarras a golpear tu cuerpo. Pues tratas de llevarlo lo mejor posible, te acomodas el pelo, te maquillas si eres mujer que no te veas tan narizona, tan aguileña, tan chata, lo que sea. Pero bueno, es tu cuerpo. No te gusta y no empiezas a hacerle así, ¿verdad que no? Eso dice Pablo. Mucha gente recibe la palabra de Dios en lo que le gusta, pero en lo que se refiere al cuerpo en Cristo, no me gusta, no me agrada. Así que tenemos que recibir la palabra de Dios toda. Hay una forma de orar personalmente y Dios manda que oremos grupalmente como cuerpo en Cristo. Hay una forma de darle al pobre de nuestro 90% y hay otra forma de darle a Dios lo que le corresponde a Él. No te enojes conmigo. Yo nada más estoy leyendo la palabra de Dios. Aquí dice, porque si no, dice Pablo, mira, hazle como quieras, estás creyendo en vano. De nada te sirve ir a la iglesia y de nada te sirve creer, porque estás creyendo en vano. Y probablemente no vayas a llegar a donde pienses que vas a llegar. Son palabras fuertes de Pablo. Pablo es buenísimo, teológicamente es buenísimo. Así que el primer punto, recibe la palabra de Dios, recíbela toda, como viene, como va, es cortante. Por eso dice la palabra de Dios, la misma Biblia dice que la Biblia es como una espada de dos filos, que llega hasta lo más profundo, es más cortante que toda espada de dos filos. Lee la Biblia. Ok, no me crees a mí, ve a otra iglesia, no vengas aquí. Ya saben que yo soy de los que corro a los que no quieren estar, que sean felices en otro lado. ¡Claro! Esta vida se trata de ser felices. Así que en la vida espiritual mucho más, allá te van a decir lo mismo. Bueno, habrá algunas donde te dicen, mira, da tanto dinero y haz lo que quieras. Pero la vida espiritual real es donde Dios te puso. ¿Qué crees? Ni siquiera es que tú hayas querido. Donde Dios te llamó. Porque si no empezamos como a transgredir lo que es la soberanía de Dios. Creemos, Señor, tú te equivocaste en tu soberanía. Y es complicado, ¿eh? Mira, el primer punto ya está pesado. Recibe la palabra de Dios toda, como viene. Dice la canción, recibe la palabra de Dios. Vive, recibe la palabra de Dios. A eso se refiere la canción. Vive, te da vida la palabra de Dios, recíbela.
Recibimos la parte bonita y la parte de responsabilidad. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Dios nos entrega una mente reprobada cuando no creemos en Él. La paciencia de Dios se acaba después de muchísimo, porque es más alta que los cielos y más profunda que el mar. Pero eso dice la palabra de Dios. Así que recibamos toda la palabra de Dios. Pablo les dice, ok, ya Corintios, ustedes andaban bien mal y traían costumbres aquí que no existen en una vida espiritual, pero ya recibiste toda la palabra de Dios. Todos estamos en un proceso, que eso es lo bonito de la palabra de Dios. Todas las personas que están en la iglesia, yo creo que están en un proceso de maduración, de recibir la palabra de Dios. Es decir, sí existe ese proceso en el cual muchos están luchando con su carácter, con sus formas, con sus temores, etcétera, y van avanzando. Perfecto. Segundo punto, perseveráis. Primero la tienes que recibir y luego, ¿qué tienes que hacer? Perseverar. Pegadito a Dios, pegadito, perseverar. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes darte por vencido, no puedes claudicar. Pegadito a Dios, como decimos en esta iglesia, mira, aquí pegadito a Dios vas a llegar. Es un camino donde avanzas, te puedes caer, todos nos caemos, pero no te regresas ni te sales del camino, ni a la izquierda ni a la derecha, te levantas, te sacudes, sigues caminando pegadito a Dios. El siguiente paso que Pablo nos da de maduración espiritual es persevera. Te van a dar ganas de huir, van a dar ganas de claudicar, te van a dar ganas de dejarlo todo, porque así es Satanás además, porque tenemos un enemigo de nuestra vida y a veces nosotros somos nuestros propios enemigos también, y a veces Satanás se junta con nosotros y trata de meternos duda en nuestra mente. El mayor problema a través del cual se nos va a dificultar perseverar es nuestra cabeza, nuestras dudas. Tienes que perseverar. Primero ya la recibiste toda, ahora persevera. Persevera en la palabra de Dios, persevera en lo que dice, persevera en la práctica. Puse aquí pegaditos a Dios, seguir haciendo el bien para vencer el mal. Lo puse porque Pablo en este punto, en el capítulo 15, después de haberles llamado mucho la atención a los corintios, se da cuenta que ellos empiezan a cambiar y a hacer bien las cosas. Por eso les está diciendo, les traje el evangelio, ustedes lo recibieron y veo que están perseverando. ¿Cómo perseveraron ellos? A través de seguir haciendo el bien, a pesar de que no veían, a lo mejor de inicio, un resultado. Pero perseverando, ellos empezaron a madurar, empezaron a crecer y empezaron a tener una mejor vida. Tienes que perseverar. Hay personas que nada más en el jijiji, jajaja, en la parte buena, en la parte de disfrute, están. Pero cuando vienen, porque van a venir, como Cristo le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandarte como a trigo. Él sabe quién eres, te va a probar, te va a zarandear. Señor, yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Es decir, persevera. ¿Qué hizo Pedro? En ese ejemplo de perseverancia, ¿qué hizo Pedro? Pues sí, cayó, lloró amargamente porque negó a Cristo. Pero ¿sabes qué no hizo? Alejarse de Dios. ¿Sabes qué no hizo? Cambiarse de iglesia con otros discípulos. No hizo eso. ¿Sabes qué no hizo Pedro? Conseguirse otros amigos. Eso no lo hizo, perseveró. ¿Qué hizo Judas? Sabemos qué hizo. Cayó, tuvo su problema, tuvo su quiebre, su punto de quiebre. Fue e intenta ahorcarse. Se suicidó, en pocas palabras, porque se suicidó. Se colgó, no aguantó la soga, cae y sus intestinos quedan expuestos. ¿Te das cuenta lo que es perseverar? Perseverar no es que seas perfecto. Perseverar no es que seas perfecta. Perseverar es que no hagas todo bien. No es que hagas todo bien. Perseverar es que a pesar de las pruebas y las circunstancias, a pesar de las dudas que Satanás puede poner en tu mente, tú perseveras. Sigues adelante. Y a veces les digo, ¿tú crees que yo no me pongo triste? ¿Tú crees que yo no estoy cansado? ¿Tú crees que no pasan cosas en mi vida? ¡Claro! ¿Tú crees que no hay cosas que tengo que arreglar? ¡Claro que las tengo que arreglar! Pero entiendo que la mejor forma más cercana de arreglar situaciones de vida es perseverando. Me sigo conectando a la oración, sigo estando en la reunión el miércoles. No empiezo como decir, no, pues esto no saben qué, pues yo mejor como se conectan tantos o no se conectan tantos, pues ahora cada quien hagamos nuestra oración en casa. No, persevero en la palabra de Dios que dice que es importante la oración grupal del cuerpo. Cristo les dijo, acompáñenme a orar. Se los he puesto de ejemplo varias veces.
Y algo que es profundo en ese aspecto es que dice que la iglesia, todas las personas que asisten a una iglesia, son la esposa de Cristo. Lo pone como si fuera una familia, pero lo pone como si fuera una esposa con el cual se va a casar, con la mano, con el pie, con todo el cuerpo de Cristo. Y sabemos que quien ofenda a tu familia, no vas a estar tan contenta de que hayan ofendido. Así haya sido una prima que ofendió a tu papá o tu mamá, no vas a estar nada contento o contenta. Es igual con Dios. Entendamos esos principios. Perseveremos. Pedro siguió perseverando, perseveró. Pedro era acelerado. Pedro era impulsivo. Pedro era comalito. Pedro tenía la mecha muy corta, como muchos de nosotros, incluyéndome. Pero, ¿sabes qué toca mi corazón de Pedro? Que sí se arrancó primero a prometer, luego a decir, no, Señor, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Pero cuando vio las cosas difíciles, así como era de un lado, era del otro, y le dio temor probablemente, y maldijo el nombre de Cristo, y dijo que no lo conocía. Empezó a maldecir. ¿Sabes qué me llama la atención? Que él solito fue y se arrepintió. Él se arrepintió, entendió y regresó. Por eso Cristo le habla cuando resucita a Cristo y lo restaura. Le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor. Ahí tenemos el ejemplo de alguien que persevera. Perseverar no es que todo vaya miel sobre hojuelas. Perseverar no es que todo esté color de rosa. Perseverar es precisamente a pesar de las circunstancias, a pesar de las diferencias con el cuerpo, a pesar de las diferencias personales e internas de uno, a pesar de las dificultades, cualquiera que ésta sea, de la soledad, de la tristeza, de la necesidad, de la depresión, de la enfermedad, cualquier cosa que sea, persevera, pegadito a Dios vas a llegar y es mejor. No le causes un problema al cuerpo de Cristo, no le causes un problema a la iglesia, persevera en su palabra. No te causes un problema tú, persevera. Vámonos con el que sigue. Casi terminamos, vámonos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Recibir, ya lo recibí todo, Señor. La segunda, para madurar, perseverar a pesar de las circunstancias, de mis propios errores, a pesar de como yo soy, persevera. Retener la palabra de Dios que os he predicado. Dice, si la retienes, entonces hasta el tercer punto la recibiste. Ya la recibisteis, luego perseverasteis. Y en tercer punto, reténla. Y entonces quiere decir que sí eres salvo realmente. Les dice aquí esta pruebita para que te des cuenta de qué tanto vas madurando espiritualmente y para que te des cuenta si eres salvo de verdad. Maduración y salvación. Y salvación sí, que tu alma esté con Dios en el cielo, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. A eso se refiere Pablo. Ya sé que mucha gente ha minimizado ese aspecto y dice, ay sí, el cielo, ni el infierno no existe, ay sí. Dice la palabra de sois salvos. Esto es temporal, pero hay una vida eterna. Yo quiero pasar la eternidad con Dios. Y si retenéis la palabra de Dios, si la retienes, entonces eres realmente salvo. Si la amas, la atesoras, si la vives, si además de eso evitas que el malo te la saque de la cabeza. Iba yo en un trayecto largo, que me alcanzaba muy bien de ida y regreso para escuchar la predicación del domingo y llenaba mi corazón, porque entiendo que tengo que retener la palabra de Dios. Yo mismo, en el momento que estoy predicando, entiéndanlo, hay parte espiritual donde Dios habla cosas para mí mismo y para nosotros. Tengo que escuchar la palabra de Dios otra vez. Y me ministra y digo, ay, dije, eso está bien fuerte. Y luego pregunto, oye, ¿si estuvo medio fuerte lo del domingo? Porque, ay, sí me pegó, ahora que la escuché me pegó uno o 2 puntos. Pero así es la palabra de Dios, tenemos que retenerla, que no se diluya. No solamente es perseverar en el camino de Dios, sino retener la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios, aunque retengamos ese camino, o digamos, aunque retenerlo sea difícil y complicado, reténlo. Dice, si de ahora en adelante, para toda tu vida y para siempre, tú retienes la palabra de Dios cerca de ti, cerca de tu corazón, eres salvo. Eres salvo, ¿por qué? Porque estás ya reteniendo la palabra de Dios en ti. ¿Por qué Pablo se refiere a retener como un proceso de maduración? ¿Sabes que la palabra de Dios en la parábola del sembrador nos dice que la semilla que cae en un tipo de tierra
que tú no la reafirmas, de pronto viene Satanás y puede robarte la palabra de Dios, de tu mente, de tu memoria, de tu recuerdo. Claro, si alguien si yo te preguntara, oye, ¿a qué artista le dicen el sol? Pues todo aquí en México, todo el mundo sabría, todo el mundo contestaría, todo el mundo sabría quién es, de quién estamos hablando. Y no es un arcángel, no es el arcángel Luis Miguel. Pero todos sabríamos quién es el artista al que le dicen el sol. Pero si yo te preguntara, ¿a qué profeta le dicen el profeta llorón? No, pues sabe. Yo lo prediqué alguna vez aquí en la iglesia, se debió de haber grabado en tu mente. ¿Por qué no se grabó eso y el sol de México sí? Porque Satanás viene y saca la palabra de Dios. Tenemos que retenerla, tenemos que tener un proceso de adoración personal con Dios, un proceso de tiempo con Él donde leemos, oramos, nos alimentamos, nos quedamos con la palabra de Dios. Hay que retenerla, porque solamente la retención de la palabra de Dios nos va a hacer que algo dentro de nosotros, en espíritu o espiritualmente, nos redarguya para cambiar, para mejorar, para ser diferentes, para avanzar, para no quedarnos donde estamos, para agarrarnos de Dios y decir, Señor, estoy en esta circunstancia, no quiero estar así. Padre, haz algo en mi vida. Padre, quiero estar bien contigo, quiero estar en paz. Padre, dame la fuerza, dame la fortaleza, dame la inteligencia, cambia circunstancias, cambia situaciones, cambia cosas. Yo quiero estar bien contigo, retener, agarrarte de ahí, porque no hay de otro lado. No hay lugar más seguro que agarrarte de la palabra de Dios. Reténla en tu corazón, en tu mente. Por eso el pueblo judío, y bueno, en el Antiguo Testamento el mandamiento de Dios es, se lo repetirás en la mañana, durante el día andar en el camino y en la noche antes de dormir. Le vas a dar palabra de Dios. Estas palabras se las repetirás a tus hijos mañana, tarde y noche. Tenemos que retener palabra de Dios. Dios sabe que estamos en un mundo que es muy complicado, donde hay maldad, donde hay gente que simplemente quiere seguir el mal. Pero si retenemos la palabra de Dios, créeme que nuestra vida va a ser muy diferente. Último punto para terminar. Si no recibiste el Evangelio, las buenas nuevas, si no perseveraste y si no la retienes, estás creyendo, hermano, estás perdiendo tu tiempo. Ahí les voy un ejemplo bien clarito que menciona la palabra de Dios de pérdida de tiempo. Dice, fíjate, Cristo enseña y dice, si vas a orar y estás enojado con tu hermano, o tienes algo en tu corazón contra alguien de la iglesia, o tienes resentimiento en tu corazón, Dios no va a escuchar tu oración. Te vas a hincar, vas a llorar, vas al Señor, necesito esto, Padre, te amo, Padre, aquello. Dios dice, no te estoy escuchando, no se oye, no se oye, no se oye. Ah, ¿qué estás diciendo? Ah, que perdonas a tu hermano, que le vas a hablar bien. Es más, que le vas a invitar un café. ¿Te escucho? ¿Qué necesitas? Nos damos cuenta cómo nos inventamos formas nosotros soberbias de llevar una vida espiritual y Dios está bien lejos de eso. Un ejemplo sencillito de oración, eso lo dijo Cristo, dice, si tú vas y oras y tienes algo contra tu hermano en el corazón, tu oración no es escuchada. Dice, ve primero y ponte a cuentas con tu hermano, y hermano habla de prójimo, alguien de la iglesia, de afuera, lo que sea, para que no tengas algo en tu corazón, y entonces tu oración va a ser escuchada. Si no, por más que te latigues, por más que te hinques, por más horas que pases orando, por más que te vayas aquí, allá a orar tú solo, Dios dice, pues dale, no te estoy escuchando nada. Nada. Qué fuerte, recibir toda la palabra de Dios. Hay que recibir toda la palabra de Dios. Dice, si no, estás creyendo en vano. Es una forma de perder tiempo. Es una forma, le puse aquí, qué pérdida de tiempo, vida y oportunidad. Es ser solo un simpatizante. Caes en un término y caes en un rango y en un nicho que se le denomina simpatizante. Es una forma amable de decir que no eres cristiano, ni llevas una relación con Dios, pero te gustan los cantos, pero te gusta cómo oran. A ver, si ya estás en la iglesia, si ya estás asistiendo, si ya tienes un conocimiento, un avance, dale al 100%. Si a algo se refiere Pablo aquí en estas porciones es madura. Pastor, tengo esta duda. Ok, a ver, vamos a la palabra de Dios, a ver qué dice. Lo analizamos, te digo, mira, aquí dice esto y esto y esto. Es la palabra de Dios, a ver, chécale tú, lee también. Así que bueno, ahí está la palabra de Dios, hay que
recapitulando, recibir, perseverar, retener, si no, es creer en vano. Lo dejamos, esta palabra de Dios queda grabada, queda establecida en nuestros corazones y esperemos que no perdamos tiempo ni vida creyendo en forma vana, forma que no nos deja nada, no nos va a dejar nada en nuestra vida. Seamos humildes y abracemos la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Padre, que tu palabra siempre more en nuestros corazones, nos guíe, nos dirija, Señor. Y Padre, que la madurez espiritual que necesitamos empiece a caminar más adelante, Señor. Es decir, que empecemos a madurar más y más y más cada vez, a recibir, perseverar y retener tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a hacerlo. Así que, Padre, danos vida, vida en abundancia, Señor. Santifícanos con tu palabra es verdad. Padre, las personas que lo van a ver, que lo van a escuchar y las que lo escuchamos ya, Señor, Padre, bendícenos y que podamos seguir escuchando palabra tuya. Quédate con nosotros, Señor. Esperamos también día a día tenerte en nuestra vida y el domingo en nuestra reunión general 10:30 de la mañana, Señor. Porque todo esto te lo pedimos, te pedimos madurez y fe en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así que desde la Loma, San Luis Potosí, estamos despedidos. Dios los bendiga, que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. ¡Vámonos!